Buenas noches. Nosotras somos alumnas del profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges. Mi nombre es Agustina y mi compañera es Roxana. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una problemática que está en pleno auge en nuestra época virtual, que es el grooming o acoso virtual a menores. Le voy a dar la palabra a mi compañera, quien va a pasar a contarles un poco de qué se trata este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Como dijo mi compañera, esta es una problemática que afecta en la actualidad, por eso decidimos en conjunto elegir este tema, que lo estuvimos viendo en el transcurso de la cursada, y nos llamó bastante la atención y queríamos saber de qué se trata y cómo abordarlo. El grooming es una sigla en inglés que significa preparación. Lo que es un grooming en nuestro país es un delito. Es un delito que ocasiona un adulto hacia un menor. ¿Y cómo lo realiza? Lo realiza entablando un vínculo de comunicación a través de las redes sociales, entablando un vínculo de confianza para poder así, con el fin de obtener imágenes, videos de índole sexual o en muchos casos llegar a un abuso sexual. Nosotros, para poder identificar como adultos a una persona que realiza este delito, debemos tener en cuenta varias claves. Una de ellas, y principalmente, es que estas personas, al realizar sus perfiles en redes sociales, tienen por ejemplo, su foto de perfil oculta, la tienen distorsionada, no brindan información poca o casi nada de información personal, no presentan amigos en comunes. Esos son los principalmente que tenemos que tener en cuenta y para poder sospechar. Lamentablemente, esta problemática ocurre y nosotros como futuros docentes debemos prevenir y concientizar a nuestros alumnos. Estuvimos viendo que lamentablemente hubo un caso muy relevante en nuestro país, donde la víctima fue una nena de 12 años llamada Micaela Ortega, que fue víctima de esta persona que se llama Jonathan Luna, que la engañó diciéndole que también era otra nena de su misma edad, que podían ser amigas, y entabló un vínculo. El perfil de este groomer, de esta persona o de las personas que realizan grooming, se van a basar en 3 etapas. La primera es contactar con la posible víctima. La segunda va a ser crear un vínculo de confianza, como lo hizo esta persona, que se hizo pasar por una nena, diciéndole que tenía la misma edad, los mismos gustos musicales, las mismas problemáticas en su casa. Y tercero, una vez que la persona ya entabló el vínculo y ya ya tiene en sus manos, por ejemplo, fotos o videos comprometedores del menor, lo que hace es extorsionar, diciéndole: si vos no me seguís pasando fotos, si no me seguís pasando videos, yo todo esto lo voy a mostrar a tus padres. Esta es cómo estas personas actúan. En el año que murió lamentablemente esta nena, el gobierno de la República Argentina lanzó un programa que es la creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización de Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes, donde plasma cómo nosotros podemos entrar en este sistema y conocer con más detalles cómo se trata el grooming, cómo prevenir y cómo concientizar a nuestros niños. Bueno, el trabajo que realizamos nosotros fue una serie de encuestas, una primera que fue mediante el transcurso de nuestra cursada de la materia en la que dimos esto, que era sujeto de la educación, con la profesora Virginia Baracat, en donde hicimos una encuesta virtual, ya que estábamos en una parte virtual de nuestras cursadas,
Entonces, se hizo una encuesta general en donde participaron padres, alumnos, docentes y personas que pertenecen a facultades y universidades. Bueno, y la segunda encuesta fue reducida a un rango de edad específica y se hizo solo en una escuela, y solo a docentes y alumnos. La última fue escrita y con oportunidad de especificar respuestas y explicar el porqué de cada elección. Y bueno, para finalizar se dio una breve charla donde se hizo una especie de prevención y se entregó un folleto informativo para concientizar sobre la problemática y que se tengan en cuenta las consecuencias que trae el mal uso de este Internet, ¿no? Y los resultados que obtuvimos fueron, en la encuesta a 42 individuos, que como dijimos son de distintas clases sociales y edades de 19 a 30 años. La mayoría de los encuestados tiene poca información sobre el tema, un 57,14%, y el 61,9% sabe cómo prevenirlo. El 59% advierte que no conoce todos sus contactos en las redes, y la mayoría no suele entablar comunicación con desconocidos, el 69%, o solo a veces el 26%. Entonces el 47% dice que no han pasado por una situación de acoso, pero el 35% manifiesta que conocen a alguien que lo sufrió. También podemos decir que ante la posibilidad de acoso, el 35% dejaría de comunicarse con dicha persona y se le informarían a mayores. Y otro 35% además lo denunciaría. El 40,47% sabe el tiempo que un niño o adolescente pasa en las redes y con quién se comunica. Y el 40% considera necesario hablar sobre el uso correcto de las redes y denunciar en caso de ser informado un caso. Estas preguntas que se encuentran en la pantalla son algunas preguntas de las más importantes que seleccionamos de esta primera encuesta, que son el sexo, la edad. Si se puede notar que en el sexo la mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta son mujeres, y las edades que más variaron son entre 19 y 30. Si bien, bueno, es muy importante que las personas sepan qué es el grooming, y en las otras respuestas, por ejemplo, si alguna vez en situación de acoso le sucede a usted o a alguien que conoce, que es lo que mencioné, y otra serie de respuestas que nos parecieron importantes. La segunda encuesta, que se le realizaron a 17 alumnos de un ciclo básico de clase social media, que es más, es un rango de personas más seleccionado. Dice, por ejemplo, el 58%, que es más de la mitad, son varones, y el 35% son mujeres. El 47,5% dicen que saben lo que es el grooming, indicaron las redes sociales que más usan, que de mayor a menor son WhatsApp, Facebook, Instagram, y entre otras. El 52% no publican información personal en las redes y el 35% publican poca. Sin embargo, el 52% no tienen en cuenta las configuraciones de privacidad de las redes. Y solo el 35% tiene un perfil privado. El 52% conocen personalmente a todas las personas que tienen en sus redes, y un 70% considera riesgoso tener un perfil donde cualquier persona puede obtener sus fotos, ubicación y entorno. El 94% no ha sido extorsionado, que es una cifra muy buena, teniendo en cuenta la pregunta, y el 70% no se comunica con desconocido, que también es importante. El 58% menciona haber sido informado sobre el grooming en la escuela y demuestra interés que se le enseñan sobre estos peligros, el 82%. La tercera encuesta, que se le realizó a 4 docentes del ciclo básico en la misma institución de clase media, el 75% era más de 40 años
y el 100% sabe sobre el grooming. Hablan sobre el tema con sus alumnos y sobre el uso adecuado de Internet, a pesar de que solo el 50% están preparados para hablar y para enseñar sobre estas nuevas problemáticas. El 75% sabe cómo identificar un caso de acoso virtual en sus aulas y el 50% hablaría con los padres al identificar uno de estos casos. El 25% tomaría sus propias medidas y el 25% investigaría primero dudando de la veracidad del caso. El 50% de los docentes considera importante abordar el uso responsable de las redes desde el jardín de infantes y el 50% desde la primaria. Y bueno, en lo que podemos concluir sobre este trabajo, a partir de la indagación y de la experiencia, por los datos que recogimos, podemos decir que la primera encuesta se pudo observar cierta desinformación de cómo detectar comportamientos usuales que tiene un adolescente cuando está siendo hostigado, o la falta inmediata de denuncia. La encuesta dirigida a los alumnos, hemos observado que muchos de ellos aún no se iniciaron en las redes sociales, lo cual nos parece muy importante porque como son de ciclo básico podemos darnos cuenta a simple vista de que tenemos que abordar más que nada en este primero y segundo y tercer años que conforman este ciclo, porque no tenemos muchas oportunidades de que a la hora de que ellos se inicien en esta vida social virtual, conozcan las leyes de privacidad y entonces puedan configurar bien sus redes para poder realizar un buen uso de ellas. De acuerdo a la encuesta de docente, podemos decir que si bien se sabe sobre la problemática, muchos dicen que no se encuentran preparados para abordar esta problemática o para detectar. Dijeron muchos que había que abordar todo desde el jardín, que si bien está bien esta respuesta, ya que el docente tiene contacto con los alumnos en el momento en el que estos empiezan a asistir a la escuela, nosotros creemos que es muy importante empezar a enseñar el buen uso de las redes en el momento que se le otorga un dispositivo móvil a los niños. Y bueno, sobre la encuesta concluimos en esto. Bueno, para finalizar con nuestro trabajo, nosotros estuvimos teniendo en cuenta que como futuras docentes, algunos ítems a tener en cuenta a la hora de abordar esta problemática en nuestra aula. Principalmente sería entablar un vínculo de confianza con los alumnos, hacerlos reflexionar de las problemáticas que tiene esto en el mundo físico, y que para que ellos nos puedan brindar información o nos puedan... le podemos ayudar a concientizar sobre los problemas que trae, hablando durante el aula, fuera del aula, explicarle el uso de la intimidad en las redes sociales y bueno, para concluir, eso principalmente entablar un vínculo de confianza con el alumno para que nos pueda confiar estas y otras problemáticas. Muchas gracias por su atención, espero le haya sido de agrado. Será hasta la próxima.